La noche había caído como un manto de frío sobre la sierra, y la luna vertía su plata sobre las copas de los pinos hasta convertirlas en cuchillas de luz. El silencio era tan denso que cada sonido parecía una traición, y sin embargo algo rompió esa tregua, un aullido agudo, corto y desgarrado que no pertenecía a la rutina de la manada. María caminaba encorvada por el sendero de hojas húmedas, la capa pegada al pecho, la piel pálida contrastando con la suciedad reciente, los ojos marcados por miradas que la habían señalado toda su vida. Había aprendido a mirar hacia abajo para evitar preguntas y había oído susurros que la nombraban por la marca en su sien, por el origen de su sangre, por un pasado que la hacía paria. Esa noche llevaba una bolsa de telas con hierbas, vendas y algún remedio improvisado, testigo de una práctica que le costaba respeto y daba poco consuelo. El aullido se repitió, más cercano, como si un niño de loba llamara en una lengua rota. María pensó en irse, en dejar el bosque a sus leyes, en volver a la cocina que le ofrecía techo pero no calor. Pero algo en su pecho se tensó, una necesidad que no pedía permiso se apretó en los pulmones. Se detuvo, olfateó el aire. Hojas mojadas y musgo, hierro antiguo del suelo, un rastro de humo distante, el olor metálico de sangre fresca, el dulzor de bayas aplastadas junto a la raíz de un árbol. Ella debía seguir. Si alguna vez había sido Omega y había aprendido a sanar, no sería por vanidad. Y así, con el susurro de la luna como testigo, María avanzó hacia el sonido, sin saber que su decisión desataría un antiguo legado y lo obligaría a poner todo al fuego. El chorro de luz de la luna cayó sobre una escena que olía a crimen. Un cachorro blanco temblaba junto a un tronco, la pelaje manchado de rojo y los ojos grandes como dos lunas pequeñas, incapaz de moverse. 3 figuras encapuchadas reían en la penumbra, sus manos cubiertas de esa sangre que no era suya. Uno de ellos, Soren, golpeó con desprecio la cabeza del animal, y el eco hizo que María cerrara la garganta para no gritar. El miedo le apretó las tripas, pero también la reprimenda de su conciencia, que desde niña le había dicho que no mirara cuando alguien sufría. Ahora no pudo. Se acercó en puntas de pies, la boca seca, sintiendo en la lengua el gusto metálico del temor. El viento que traía aroma a carbón y resina, el crujir de ramas bajo sus botas, la humedad que le calaba la espalda, la luz de luna que dibujaba hilos sobre la sangre. El más joven de los 3, Ulrich, la vio primero y lanzó una carcajada. Mara, la de los dedos ágiles, mostró un cuchillo que brilló y la luna registró ese brillo con frialdad. María respiró hondo y su voz salió como un hilo quebrado. Preguntó si podían dejar al cachorro en paz. No tenía intención de pelear, no era su estilo. Pero cuando Ulrich deslizó la punta del cuchillo sobre el cuello del cachorro en un gesto de burla, algo en María se rompió. No huyó, avanzó. El primero de los diálogos fue un choque, una serie de palabras llenas de desprecio y desafío. Soren dijo que no eran asuntos de una Omega, que tenía hambre de miradas y de juegos mezquinos. María replicó que aquel ser vivía bajo la misma luna que ellos, que merecía un nombre y no una broma. Ulrich amenazó con hacerla callar. Mara anunció que la marcarían si se interponía. Entonces las voces subieron, intercambiaron insultos, promesas de dolor y preguntas punzantes sobre su pasado. María contestó con calma forzada, pidiendo al menos tiempo para examinar al cachorro. «Solo míralo», dijo ella. «No eres nadie para decidir su destino». Soren avanzó. La tensión cortó el aire. La conversación se volvió un puñal. El diálogo escaló hasta que uno de los rogues la empujó, y la lucha se desencadenó como una marea negra. La lucha fue breve y brutal como un invierno de montaña. Golpes sordos contra la corteza de un árbol, uñas que buscaban carne, gritos contenidos que se mezclaban con el ruido de hojas rotas. María sintió en la cara el viento frío de la noche, el olor a sudor de sus atacantes, el sabor amargo de la rabia que subía por su garganta, la sangre que no era suya manchándole los dedos. A cada intercambio hubo palabras que dolían más que los puñetazos. «Eres débil», escupió Soren. «Eres peligrosa», dijo Mara con sonrisa torcida. María respondió con memoria de rechazo, con una furia antigua y contenida.
Llamó a la luna por nombre en su cabeza, imaginó la mano de su madre enseñándole a vendar patas rotas y la sensación de la tela áspera bajo sus dedos. Luchó contra el instinto de esconderse, contra las costras de abandono que la habían endurecido. Los Rogues intentaron inmovilizarla y atar al cachorro, pero su mano encontró la bolsa de remedios y arrancó una tirita. Una patada sacudió su costado y la tos la trajo de vuelta al dolor. En el clímax del forcejeo, Ulrich levantó el cuchillo para terminar con la agonía del animal, y todo pareció ralentizarse. El frío de la hoja, el chasquido del aire cuando la punta cortó, el olor acre de la sangre alcanzaron una nota que activó algo viejo en María. Y entonces vino la decisión que cambiaba los términos de la noche. María recordó la historia que su abuela le había susurrado junto al hogar, la leyenda de un poder que no debía nombrarse en voz alta. Life Waver lo llamaban algunos en las sombras, y otros lo describían como un hilo entre la vida y la muerte que podía bordearse con manos humanos pero a un precio. Su abuela le había mostrado una marca en la muñeca, casi invisible, y le había dicho que si alguna vez llegaba la hora de pagar, el cuerpo recordaría. María nunca creyó que le tocaría, hasta ese latido en que la hoja de Ulrich descendía. Sintió primero un ardor helado en la garganta, luego un eco, un latido que parecía moverse desde la punta de sus dedos hasta el centro de su pecho. El sacrificio se presentó como una opción tan clara como el filo. Si curaba, perdería algo suyo. Si no lo hacía, las risas de los Rogues seguirían en el bosque como ratas. En la memoria se cruzaron las noches de hambre, las burlas en la plaza, la vez en que una guardia la había golpeado por robar pan para un cachorro hambriento. La decisión fue tomada en un susurro hacia la luna. Ella se arrodilló junto al cachorro, colocó las manos sobre la herida abierta y dejó que la magia antigua hiciera su curso. La sensación del Life Waver fue dulce y punzante, como beber agua helada y luego quemarse con fuego limpio. Sus venas se tensaron, la visión se cubrió de motas blancas y la sangre que surgía de su palma no pertenecía al cachorro, sino a ella. Curó la pierna, selló los tejidos, cantó una palabra antigua que su abuela había enseñado. Cuando abrió los ojos, el cachorro respiraba hondo y lamiendo su mano, pero María se sintió más ligera y a la vez más vacía. Había pagado. El precio no era solo su fuerza física, era una marca que empezaba a formar un surco blanquecino en su piel y a dibujar un halo de silencio en su alma. El sacrificio no pasó desapercibido. El aullido de alivio del cachorro atrajo otras cosas. La noche pareció responder con un huido largo que rodó por los valles. Desde la oscuridad surgieron sombras nuevas, no las de los Rogues, sino figuras imponiendo presencia, primeras guardias de la manada que olían a dominio, bestias de ojos brillantes y pelo como la noche. El suelo vibró con su llegada y el miedo de los asaltantes se transformó en pánico. Los Rogues intentaron huir, pero la tierra parecía cerrarse en torno a ellos. María, débil, apoyó la frente contra la corteza mientras sentía el peso de lo que había hecho. El cachorro se enroscó con confianza cercana a lo que ella jamás había sentido. Entonces, un aullido profundo resonó de lejos, una nota que era autoridad y calor. El guardia Joaquín llegó primero, con una antorcha baja en la mano, seguido por Nateo y Tomás, hombres curtidos por la frontera, con capas y lanzas, oliendo a cuero y metal, con el rostro tenso por la sorpresa. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Joaquín, la voz rasposa. María intentó explicar entre sollozos y palabras cortadas. Rodrigo, mensajero del puesto, apareció jadeante con la noticia ya corriendo en su lengua. Elena, la anciana curandera de la villa, llegó con paso lento y ojos de juicio. Los nombres se acumularon como tablas que sostenían la nueva escena. Isabela y Lucía, sanadoras conocidas de la comarca, llegaron guiadas por el olor a sangre y por la necesidad de cura. Cada uno actuó con una función: detener a los malhechores, atender al cachorro y mirar a María con un interés que iba más allá de la simple curiosidad. La llegada del rey Alfa no tardó. En la mañana siguiente, cuando la luna todavía guardaba secretos en su ribete, una figura mayor se presentó en el claro como quien entra en su casa tras una larga ausencia. Álvaro era alto, coronado por años de autoridad, su pelo rozando la plata, la mirada de un hombre que veía mundos dentro de las grietas. No vino como un juez, sino como un reconocimiento de deuda ancestral.
Su entrada tuvo el peso de un mandato. Cuando el alfa llega, el bosque se calla y presta atención. María, todavía con la marca del sacrificio en la piel, fue llevada ante él por Joaquín. Su rodilla aún temblaba y había hojas pegadas a su cabello. El diálogo entre ellos mostró una tensión contenida y una chispa de reconocimiento. «¿Quién eres?», preguntó Álvaro sin aspereza, con una voz que parecía venir de las raíces mismas. «María», respondió ella con voz baja, «María de la Ribera». Él la miró con detenimiento, como si leyera en su carne las historias no contadas de generaciones. Contestó con preguntas precisas. ¿Por qué había hecho lo que hizo? ¿Qué había sentido? ¿Qué conocía del Leaf Wafer? María habló de su abuela, del pan que robó para alimentar a un cachorro, del frío en la plaza y de la marca que había aprendido a ocultar. Álvaro escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó, dijo que el sacrificio no era pequeño, que había activado algo que pertenecía a linajes antiguos. Su tono cambió de inquisitivo a protector. «Te he visto en mis patrullas», dijo él, y mostró conocimiento de su vida. «Has caminado sola por mucho tiempo. Hoy has elegido salvar en lugar de mirar hacia otro lado». Sus palabras trajeron alivio y un estremecimiento nuevo. «La manada necesita de quien no teme pagar por la vida», añadió. Sus silencios dijeron más que sus frases. Una promesa fue formulada, protección y un lugar, aunque el precio que ella había pagado dejaba una huella que la haría distinta. Los cuidados que siguieron fueron lentos y cálidos. Isabela y Lucía trabajaron sobre sus manos con ungüentos, aplicando compresas tibias que olían a lavanda y a hierbas más amargas. Elena murmuraba plegarias antiguas, invocando nombres que la luna recordaba con voz grave. Joaquín y Mateo trajeron mantas y algo para comer, y Tomás ajustó el vendaje del cachorro. Rodrigo corrió a informar a la corte y en pocas horas la noticia había cruzado la frontera. En esos días, el vínculo entre María y el cachorro creció como un roble, que conoce tormentas. Primero desconfianza, luego dependencia y finalmente un imprint que se grabó en la ternura de ambos. La tensión social llegó con preguntas sobre su posición en la manada amada, sobre la legitimidad de su sacrificio y sobre si el Life Waiver sería una bendición o un peligro. Las conversaciones con Álvaro se volvieron lecciones. Él le explicó, en tono mitad maestro, mitad rey, el origen del Life Waiver, cómo los ancestros lo guardaron y lo castigaron, cómo la magia pedía un precio que solía ser pago en recuerdos o en partes del alma. Las sesiones fueron largas, con preguntas directas y respuestas que exigían honestidad. María contó episodios de su infancia, cómo su madre había cantado canciones para ahuyentar el frío, el día en que la tienda fue quemada por bandidos y la sensación de no pertenecer a ningún hogar. La backstory de María tuvo la textura de la memoria. De niña, había corrido por los prados mientras su madre cosía mantos bajo el sol. El aroma de lino y té, el sentido de seguridad en las manos que la peinaban. Aprendió a curar porque su madre tenía manos de sanadora, dedos que conocían las plantas, el tacto de la corteza de raíz, el sabor terroso de la infusión que calmaba fiebre, el sonido de canciones al anochecer. Luego la guerra llegó, con gritos y fuego, y la casa se volvió ceniza. María vio la noche tragarse su pueblo, olió humo y carne quemada, sintió la textura de la ceniza en la lengua, perdió la inocencia y ganó una costra de soledad. Creció a los límites, aprendiendo a pedir permiso con la mirada para pedir pan, a esconder su marca para no ser tomada por bruja, a aceptar las burlas de quienes creían que su sangre traía mal augurio. Formó su oficio curando a perros de granja, a niños con costras en las rodillas, a cazadores que volvieron con heridas. Cada cuidado dejaba una pulgada de esperanza en su pecho y una línea de cansancio en su cara. La pérdida la templó y la llenó de pequeños actos de misericordia que se convirtieron en su verdadera herencia. La aparición del Life Waiver no fue un accidente, sino la consecuencia de años de tocar la vida en su punto más frágil, de oler el miedo y la esperanza como si fuesen la misma fragancia. En ese relato íntimo se mezclaron olores, sabores y recuerdos que explicaban por qué había arriesgado todo por un cachorro desconocido. El entrenamiento del don fue difícil y tuvo momentos de duda y de luz. Álvaro, como alfa y rey,
ofreció tutelas formales. Bajo su supervisión, María aprendió a modular el Life Waiver en corrientes pequeñas, a no entregarlo todo en un solo acto, a medir el precio que la magia reclamaba. Isabela enseñó remedios para aliviar la fatiga de la que la marca hablaba. Lucía mostró ejercicios de respiración que devolvían sangre y calor. Joaquín le trazó rutas de patrulla para que conociera a la gente y no solo a la corte. Mateo la defendió cuando algunos hombres murmuraron que una mujer con Life Waiver podría causar caos. Tomás compartió historias de cacería que la hicieron reír sin culpa. Rodrigo trajo noticias de otros territorios y Elena le recordó que la magia era tan antigua como el primer aullido y que aceptar su marca era aceptar un lugar en la historia. En estas escenas hubo diálogos largos y cálidos, con intercambios que iban por lo menos de 8 a 10 réplicas principales en las conversaciones con Álvaro y con las sanadoras. Cada sesión sensorial incluía el olor del incienso, el crujir de vendas, el calor de la hornilla, el gusto de la sopa salada que le devolvía fuerza, el roce de la tela contra la piel y la visión de manos expertas curando heridas invisibles. Las tensiones sociales se apaciguaron cuando María aceptó compartir su conocimiento, enseñar a otros a vendar, a reconocer señales de infección y a recitar las palabras que cerraban heridas. Poco a poco fue dejando de ser la paria y pasó a ser un nombre que significaba esperanza. Los momentos de tensión se repitieron en la historia como latidos que no se pueden ignorar. El primer momento ocurrió en la linda del bosque, cuando los Rogues intentaron arrebatar la vida del cachorro y María tuvo que decidir pagar con su sangre. En esos instantes, la respiración se convirtió en una cuerda tensa y cada palabra pesó como una losa. El segundo momento se dio cuando la corte discutía si un Life Waiver podía ser usado en guerra, cuando viejos consejeros temían que el poder de María reescribiera leyes y leyes, y cuando ella enfrentó acusaciones veladas. La conversación con el consejero Rodrigo fue áspera y larga, con golpes verbales y respuestas que mostraron su firmeza. El tercer momento de tensión llegó cuando un mensajero de un reino vecino trajo noticias de una incursión de Rogues que buscaban capturar a alguien con su don. En esa escena, María sintió el pulso acelerar, el olor a lluvia previa a la tormenta, el frío en las manos, y tuvo que elegir si huir o asumir su lugar. En cada uno de estos episodios hubo 2 o 3 párrafos de alta intensidad, memoria que explotaba y la decisión final que la definía. Cada desenlace reveló su crecimiento, de mujer que se escondía a figura que aceptaba un papel en la manada y en la historia. El lazo con Álvaro se fue tejiendo como un canto antiguo. Sus conversaciones nocturnas junto al fuego fueron íntimas y llenas de tensión contenida. A veces hablaban de políticas, de territorio, de la necesidad de mantener un equilibrio entre protección y libertad. Otras veces, en la penumbra, sus voces se hicieron personales, confesiones de soledad que ambos llevaban. Hubo diálogos en los que cada uno compartía miedos, con al menos 8 intercambios que exploraban deseos, límites y promesas. La idea del imprint tomó forma cuando el cachorro comenzó a seguir a María sin decidirlo, cuando en sueños la criatura aparecía como un recuerdo de hogar. Ella entendió que su sacrificio había plantado algo más que una marca en su piel, había sembrado la semilla de una familia, que elegiría construir. La manada, al observar a Álvaro concederle un lugar, empezó a nombrarla con respeto. Nombres secundarios como Joaquín, Mateo, Isabela, Lucía, Rodrigo, Elena y Tomás tuvieron acciones precisas. Algunos defendieron su honor, otros enseñaron, otros trajeron noticias, y todos fueron piezas concretas en la red que la sostuvo. El epílogo llegó como la cosecha después de un largo invierno. Un mes después, María caminaba por la ribera con el cachorro a su lado, ahora más fuerte y curioso, la luna dibujando en su pelaje rayas nuevas. La marca en la muñeca de María se había hecho más clara pero también más controlable, y su mano ya no sangraba al tocar la vida. La gente de la villa murmuraba su nombre con admiración, y la cocina donde antes la miraban de reojo la recibía con platos calientes. 3 meses después, la manada la reconocía en la asamblea, y algunos jóvenes vinieron a aprender sus remedios. Se celebró un pequeño rito donde Álvaro puso un manto sobre sus hombros, acto que no era coronación, pero sí una entrega simbólica de confianza. Se contó la historia del cachorro en las fogatas, y su sacrificio dejó de ser secreto a ser lección.
Se abrió un camino para aquellos que no encajaban en roles fijos. Se organizó un entrenamiento formal para otros que mostraban destellos de Lifeweaver, y María enseñó con manos firmes. Se estableció un pequeño registro por Rodrigo para documentar curas y nombres, un legado que Elena cuidó con mimo. 6 meses después, la transformación era evidente. El cachorro creció cerca del hogar, con ojos que reflejaban noches de luna y las primeras ideas de liderazgo. La comunidad había cambiado sus costumbres mínimas, inclinándose hacia una compasión más práctica. La corte, viendo que la presencia de María unía en vez de dividir, añadió reglas nuevas sobre protección de donantes y reconocimiento de sacrificios. En lo íntimo, María sintió que su corazón, antes cerrado como tronco viejo, ahora abría surcos para raíces. Había perdido algo en la noche del sacrificio, pero ganó un hogar y una familia que la eligió. Su último pensamiento en la escena final fue un susurro dirigido a la luna. Gracias. Si te conmovió esta historia, suscríbete para más relatos de sacrificio, de lazos que se forman bajo la luna y de legados que cambian reglas. Te esperamos en la próxima fogata, donde nuevas voces contarán cómo la marca se convierte en manto y cómo el amor puede ser un acto de valor que redefine un reino.